Bien, aplicación de todo esto que hemos venido conversando. Creo que la RAE de la Academia de la Lengua Española va a tener que agregarle una tilde a la palabra fotovoltaica en la primera A y a la palabra álgebra en la primera A, o si no yo me voy a volver loco. Entonces, continuemos. Inversores centrales versus string inverters. Inversores centrales o string inverters. El impacto en la elección del transformador. La arquitectura de conversión en una planta solar fotovoltaica, que la vamos a poner aquí en adelante como PV, planta. La arquitectura de conversión en una PV de gran escala define directamente el tipo, tamaño y características del transformador de interconexión. Las dos topologías dominantes, inversores centrales e inversores tipo cadena, los string inverters, presentan ventajas y desafíos distintos que influyen profundamente en el diseño del sistema de transformación. Los inversores centrales suelen tener potencias nominales entre 500 kilowatts y 2.5 megawatts y agrupan la energía de cientos o miles de paneles en un único punto de conversión. Esta concentración permite el uso de un solo transformador por inversor, generalmente un transformador trifásico seco o sumergido en aceite, con una relación de tensión típica de 480 voltios estrella, 13.8 kilovoltios estrella o 600 voltios delta a 25 kilovoltios estrella, dependiendo de la red local. La principal ventaja es la simplificación del sistema de transformación, menos unidades, menor complejidad de protección y menor costo por kilovolt ampere en instalaciones muy grandes. Sin embargo, los inversores centrales son vulnerables a pérdidas de rendimiento por desbalance. Si una sección del campo solar se ve afectada por sombra, suciedad o falla en strings, toda la potencia del inversor disminuye y el transformador asociado opera por debajo de su capacidad nominal durante gran parte del día. Esto obviamente reduce la eficiencia energética del conjunto y puede provocar ciclos térmicos innecesarios. En contraste, los inversores tipo cadena, con potencias típicas de 30 kilos a 150 kilowatts, permiten un control granular por sección del campo. Cada inversor optimiza la potencia de su propio string, lo que mejora el rendimiento global bajo condiciones parciales de sombra o degradación no uniforme. Pero esta modularidad tiene un costo. Se requieren muchos más transformadores o, en muchos casos modernos, un transformador colector de media tensión que agrupa la salida de múltiples inversores en paralelo. Permítame un segundo que cerrar la ventana. Ya estaba diciendo que claro, que la modularidad viene con el costo de que se requieren o más transformadores, o en muchos casos más modernos, un transformador colector que recupere o recolecte toda la media tensión, que agrupe las salidas de múltiples inversores en paralelo. Este enfoque distribuido implica que el transformador debe estar diseñado para 1. Soportar entradas asincrónicas y desequilibradas de múltiples inversores. 2. Tolerar armónicos variables provenientes de unidades con diferentes condiciones operativas. Y 3. Operar eficientemente en un rango de carga más amplio, desde el 20% hasta el 100% de su capacidad. Por lo tanto, la elección entre ambas arquitecturas no es solo técnica, sino también económica y operativa. En climas con alta irradiación y campos sin obstáculos como desiertos en Arizona o regiones soleadas de Japón como Shiga, los inversores centrales siguen siendo competitivos. En entornos urbanos, montañosos o con alta variabilidad, los string inverters y sus transformadores colectores ofrecen mayor resiliencia y rendimiento energético a largo plazo.
En plantas fotovoltaicas conectadas a la red, el transformador de aislamiento no es un lujo, sino una necesidad crítica de seguridad, fiabilidad y cumplimiento normativo. Aunque algunos inversores modernos ofrecen conexión directa a red sin transformador, como transformerless, estos están limitados a aplicaciones residenciales o pequeñas comerciales. En instalaciones ya de escala utilitaria, el transformador sigue siendo obligatorio, pues por varias razones técnicas fundamentales. No sería el uso de ganados con pantalla electrostática. Una característica distintiva de los transformadores para plantas solares es la inclusión de una pantalla electrostática. Sí, es el famoso concepto de electrostatic shield entre el devanado primario y el secundario. Esta pantalla, entre comillas, o escudo o protección, generalmente una lámina de cobre o aluminio conectada a tierra. Actúa como una barrera contra el acoplamiento capacitivo entre los devanados. Con relación a las preguntas, voy a ir dejándolas y al final voy a hacer todo y al final vamos a ir poniendo las preguntas. Entonces, los inversores de potencia conmutan a frecuencias elevadas, entre 8 kHz y 20 kHz, generando tensiones de modo común con respecto a tierra. Sin una pantalla electrostática, estas tensiones pueden inducir corrientes de fuga peligrosas a través del aislamiento del transformador, afectando tanto a la seguridad del personal como a la operación de los sistemas de protección. La pantalla bloquea, y aquí lo digo porque igual siempre tengo en cuenta el ejemplo de que en la energía nuclear uno como que elimina todas las restricciones y lo que en otros modelos de electricidad pasa a ser el sistema de seguridad, que siempre está protegido, que es el fault tolerant, que es el que nunca falla, que es el que no se puede tocar, que es el que se prende si todo falla, como un poco como en telecomunicaciones, el roaming de emergencia y vainas así. Y bien, lo traigo a la conversación, porque justamente es ese tipo de casos en los que hay que poner en peligro el sistema de seguridad. El ejemplo perfecto es el de la nuclear. Si tienes un sistema de seguridad, estás obligado a ponerlo en peligro. La pantalla bloquea el flujo de campo eléctrico capacitivo, reduciendo las corrientes de fuga a niveles seguros y mejorando la compatibilidad electromagnética del sistema. Entonces, algunos problemas del componente de corriente continua inyectada y saturación del núcleo es que, o sea, un riesgo particular en sistemas fotovoltaicos es la inyección accidental de corriente continua en la red alterna. Y esto puede ocurrir porque, uno, hay fallas en los sensores de corriente del inversor. Dos, hay asimetrías en los semiconductores de potencia. O tres, condiciones transitorias durante el arranque o apagado. Y claro, aunque hay estándares como el IEEE 1547, bueno, acá, IEEE 1547, que limitan estrictamente la corriente de corriente continua inyectada a menos del 0.5% de la corriente nominal. Sí, como mira, utiliza esta fórmula matemática para tus cuestiones y vas a ver que la vas a reducir a 0.5. Incluso una pequeña componente DC tiene consecuencias severas en el transformador. La corriente continua desplaza el punto de operación en la curva BH del núcleo ferromagnético, provocando saturación parcial del núcleo durante los semiciclos positivos o negativos. La saturación del núcleo conlleva, uno, un aumento drástico de la corriente de exaltación con picos de corriente que pueden triplicar el valor nominal. 2. La generación intensa de armónicos impares, especialmente los de tercer grado y quinto grado. 3. El sobrecalentamiento por pérdidas adicionales en el núcleo y devanados. Y 4. Vibraciones y ruido audible por fuerzas magnetoestrictivas. Para mitigar este riesgo, los transformadores para plantas solares se diseñan con márgenes de sobredimensionamiento en el núcleo, y en algunos casos se integran detectores de corriente continua en el sistema de monitoreo. Además, la conexión en delta en el lado del inversor, aunque menos común que en eólica, puede ayudar a bloquear componentes de secuencia cero, aunque no es efectiva contra la DC pura. En resumen, el transformador
En una planta solar no solo eleva la tensión, protege la red contra perturbaciones de C, filtra ruido de conmutación y garantiza el aislamiento galvánico necesario para la operación segura y estable del sistema fotovoltaico. Curva de el Pato y sobrecalentamiento térmico. Curva del Pato. Yo le voy a cambiar el nombre a eso. Voy a poner el cisne en Dresden. La curva del cisne en Dresden. A diferencia de las centrales, y después te vas a dar cuenta a qué me refiero con el pato vampiro. A diferencia de las centrales térmicas o incluso de los parques eólicos, las plantas solares fotovoltaicas presentan un perfil de generación altamente predecible pero extremadamente concentrado. La potencia se genera casi exclusivamente entre el amanecer y el atardecer, con un pico simétrico alrededor del mediodía. Este patrón, amplificado por la masiva penetración de energía solar en redes como la de California, ha dado lugar a un fenómeno conocido como la curva del pato, Duck Curve. La curva del pato muestra un descenso abrupto de la demanda neta durante las horas de máxima radiación solar, seguido de una rampa de carga muy pronunciada al atardecer cuando la generación solar colapsa y la demanda residencial aumenta. Para los transformadores en plantas solares esto implica una operación muy cercana al 100% de carga durante 4 a 6 horas diarias, seguida de un periodo prolongado de inactividad. Entonces tendríamos que hablar del modelado térmico del transformador. El calentamiento de un transformador no depende únicamente de la potencia instantánea, sino de la historia térmica del devanado y el núcleo. La norma IEC 6076 y 6076-7 define el modelo térmico dinámico mediante una ecuación diferencial, que es la siguiente. D, que podría ser gradiente, pero la vamos a dejar como D. D tera sub H de posible Hamiltonian o de posible otra cosa y D que podría ser delta de tiempo es lo mismo de la siguiente manera en taus. Fracción que tiene 1 tau sub H por el siguiente operador. El ángulo sub H, que debiera ser el ángulo sub H, no, sub H final, pongámoslo así como para explicarlo, es una sustracción con el ángulo sub H. Entonces ahora expliquemos toda la ecuación, donde el ángulo sub H el ángulo sub H es la elevación de temperatura del devanado. Es decir, this is heating. Y el componente de la izquierda, que es el ángulo sub H final, que se expresa de la siguiente manera. ¿Dónde está? Ángulo sub H final, que se expresa
de la siguiente manera. Delta por el ángulo, y el ángulo es sub h, pero también sub r, factor o producto con el siguiente operador, que sería la corriente. Corriente. Y todo esto va al cuadrado. Y lógicamente tiene que ir por fuera del paréntesis. Entonces, este es el incremento de temperatura del ángulo, sub h es el incremento de temperatura, y este componente que se refleja como la operación que estamos analizando en este instante es la temperatura final bajo corriente I. Entonces, temperatura final. Y después tenemos esta otra cuestión acá, tau sub h. Entonces, el tau sub h es la constante de tiempo térmica del devanado, que normalmente, típicamente, es entre 5 y 15 minutos para transformadores de distribución. Sería la constante de tiempo térmica. En una planta solar típica, el transformador alcanza su temperatura máxima no al inicio del pico, sino cerca del final del mismo, cerca del final de la cuestión, debido a la inercia térmica. Por ejemplo, si una planta entrega 3.2 megawatts durante 5 horas continuas a un transformador de 3.5 megavoltampere, la corriente de carga sería, según nuestros cálculos, 134 amperes frente a una corriente nominal de 146 amperes. Es decir, opera al 91.8% de su carga nominal durante 5 horas. Con una constante térmica T sub h, o sea, tau sub h igual 10 minutos, la evaluación de temperatura del devanado alcanza aproximadamente el 95% de su valor final en 30 minutos. Por lo tanto, durante las 5 horas de operación, el devanado permanece casi constantemente en su temperatura máxima. Eso acelera el envejecimiento del aislamiento. Voy a explicarlo con los números para no perderme en la cuestión. Corriente. Los 3.2 que habíamos dicho, el ejemplo, 3.2 megawatt por 5 horas, que viene por 10 a la 6, numerador, y denominador, factor trifásico, por 13.8 por 10 a la 3. Times. Esto, recordando que este tipo de ocasiones yo la soluciono solucionando el denominador primero, por lo que tiene varias operaciones, tiene ahí dos multiplicaciones y un factor trifásico, y luego divido el numerador entre el denominador, resto los exponentes, toda la vaina. Eso debiera darnos aproximadamente 134 amperes. Frente a una corriente nominal I sub R,
que tiene la siguiente forma. 3.5 megavolt ampere. Y esto es en notación científica. 10 a la 6. Y aquí abajo el factor trifásico con el 13.8 por 10 a la 3. Y lo mismo, yo hago el denominador, soluciono, despejo todo el denominador, toda la vaina, arreglo todo lo que haya en el denominador y me tendría que dar aproximadamente 146 amperes. ¿Por qué le puse 36 y es 46? No, sí, entonces, recuperando la cuestión, durante las 5 horas de operación el devanado permanece casi constantemente en su temperatura máxima. Esto lo va a deteriorar. Entonces, diseño para ciclos térmicos extremos. Para garantizar una vida útil de, no sé, 25 a 30 años, los transformadores en plantas solares deben diseñarse con 3 elementos. Uno, clase térmica elevada, normalmente clase H, de 180 grados centígrados. Márgenes de sobrecarga térmica, hasta 1.25 por carga nominal para periodos cortos. Y 3, sistemas de enfriamiento reforzados, ventilación forzada en transformadores secos, radiadores en unidades con aceite. Además, se recomienda usar el factor de carga diario como métrica de diseño, y eso tiene una fórmula también, FCD, factor de carga diario. Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. Factor de carga diario. Que funciona de la siguiente manera. FCD es igual a energía, pongámoslo como fracción. Que esté en fracción. Energía. Pero para poder ponerlo así toca ponerle texto. Sí. Energía diaria entregada dividido la potencia nominal multiplicado por 24. ¿Ya? Y esto se expresa como kilowatt hora entre kilowatt por 24H. Entonces se pone así. Kilowatt hora por kilowatt, o sea, entre kilowatt por 24 horas. Yo le puse un paréntesis a esta cuestión y no lo cerré. Ya, y entonces dejemos una pregunta aquí para el final porque esto ya casi vamos a terminar. El resultado, y a mí me gusta hacer estas preguntas, yo sé que a veces se le escapa a uno preguntar esto, pero yo las hago siempre porque es que como yo no soy un genio de las matemáticas, a veces me toca preguntar cosas re obvias porque sinceramente estoy teniendo la duda y es como un caveat que yo siempre digo en electricidad, uno tiene que hacerse la pregunta. El resultado de esa fórmula que estamos, cualquiera fórmula fuera la de potencia, la de voltaje, la de corriente, la de resistencia, qué sé yo, esa fórmula matemática, ¿cuál es la unidad de medida del resultado? ¿Es en watts? ¿Es en horas? ¿Es en metros? ¿Es en años? ¿Por qué? Entonces dejémoslo para el final. El resultado de... Mejor, ¿cuál es la unidad de medida del resultado de la ecuación
del factor de carga diaria. Dejémoslo ahí para terminar y no cambiar de tema tan abruptamente. En una planta solar bien orientada, el factor de carga suele oscilar entre 0.20 y 0.30, mucho menor que en una central térmica, que puede ser 0.70, 0.90. Y esto significa que, aunque el transformador se sobrecalienta durante las horas pico, su envejecimiento promedio es aceptable siempre que se respete el límite térmico instantáneo. Sin embargo, en días de alta radiación y temperaturas ambientales elevadas, como en verano en la región del lago Biwa, el riesgo de sobrecalentamiento aumenta, requiriendo monitoreo continuo de temperatura mediante sensores integrados. Entonces, bueno, ya para terminar quiero hacer un breve resumen de lo que hemos estado diciendo. El diseño térmico del transformador en plantas solares debe equilibrar eficiencia en carga parcial con resiliencia en carga máxima, reconociendo que su ciclo de vida está dominado por picos diarios intensos y prolongados periodos de inactividad. Entonces, en nuestros ejemplos pusimos pues que comparando las arquitecturas de fotovoltaica, la comparación de arquitecturas para fotovoltaica y los requisitos del transformador, obteníamos que la potencia típica por unidad para un inversor central, su potencia típica es 500 kilowatts a 2.5 megawatts, y en el string inverter es de 30 kilowatts a 150 kilowatts, esa es la potencia. El número de transformadores, en el caso de la arquitectura de inversor central, se necesita un transformador por inversor, y en el caso de string inverter se necesita un colector para 10 a 50 inversores. En el perfil de carga obtuvimos que el inversor central es más estable y menos modular, y que en el string inverter es variable y granular el perfil de carga. Los armónicos para el inversor central son más predecibles, para el string inverter son más dispersos, dependen de strings. En el caso de la eficiencia en sombra parcial para el inversor central es baja eficiencia en sombra parcial, y en el string inverter es alta. Los requisitos del transformador para inversor central en alta potencia tienen un diseño simple, y en el string inverter tienen alta flexibilidad y un rango amplio de carga. El costo por kilovolt ampere en el inversor central es menor en grandes escalas. Y en el caso del string inverter, el costo por kilovolt ampere es mayor, pero con mejor rendimiento. Entonces, esta sesión fue bien cortita. Subrayar que en esta era en la que estamos de la generación distribuida, el transformador fotovoltaico ha evolucionado de un componente pasivo a un elemento clave de protección, calidad de energía y gestión térmica. La correcta especificación asegura no solo la interconexión eficiente con la red, sino también la longevidad operativa y la resiliencia ante los desafíos únicos de la energía solar. Nos vemos en la próxima. Ya, sí, la pregunta era, ¿cuál es la unidad de medida del resultado de la ecuación del factor de carga diario? Entonces, y como si bien eso es importante preguntárselo siempre, hay que estar dispuesto a que las respuestas varían. No siempre es el mismo caso, no siempre la respuesta es igual. Ergo, va a haber casos en los que la respuesta sea no hay una unidad de medida para ese valor. La unidad de medida se la da al contexto del lenguaje algebraico. Es una razón dimensional. Si uno toma la expresión y la energía diaria entregada en kilowatt hora y la potencia nominal es en kilowatt, si uno sustituye unidades y realiza la operación kilowatt hora entre kilowatt por 24, que podría ser eventualmente kilowatt hora entre kilowatt hora igual a 1. Al simplificar kilowatt hora en numerador y denominador, el resultado es un número puro sin unidad, que normalmente se expresa como fracción 0 a 1 o en porcentaje. 0% a 100% al multiplicar por 100. Entonces,
supongamos que un transformador de potencia nominal P sub n, que es igual a 100 kilowatts, que en un día entrega una energía día de 1200 kilowatt hora. Entonces uno escribiría la fórmula de la siguiente manera: FCD es igual E sub D P sub N por 24. Su fuerza load. Uno sustituye los valores y obtienen que FCD es igual a la siguiente fracción: 1200 kilowatt hora sobre 100 kilowatts por 24 horas. Y luego uno calcula 100 por 24, que es lo mismo que decir 2400 kilowatt hora ¿qué 100 por 24, que es lo mismo que decir 2400. Luego uno le da forma a la fracción. Que sería, bueno, y recordemos que esto es FCD, sería 1200 kilowatt hora entre 2400 kilowatt hora. Un espacio acá. Y uno simplifica, porque, a ver, 1200, ¿tienes una calculadora? Yo no tengo calculadora. 200 entre 1400, sí. Se simplifica a 0,5. Entonces las unidades kilowatt hora se cancelan porque se están dividiendo, por lo que el resultado es adimensional, sin unidades. En forma porcentual, el factor de carga diario sería 50% porque está siempre entre 0 y 1 y ahí cabe perfecto para medir el porcentaje. Entonces 0,5 es igual a 50%. El factor de carga diario, voy a repetirlo porque creo que lo hice muy despacio, o sea, lo hice muy rápido y con muy poco detalle, pero el factor de carga diario permite estimar el envejecimiento térmico acelerado del aislamiento, que es el papel y aceite. Aunque el FCD es un promedio, su valor indica la severidad del ciclo de carga. Un FCD alto sugiere que el transformador opera cerca de su capacidad máxima por periodos muy prolongados, elevando la temperatura del punto más caliente, de hotspot, y acelerando la degradación química del aislamiento según la ley de Arrhenius. Para medir el grado de envejecimiento utilizando el FCD no se aplica directamente sobre el factor, sino que este ayuda a determinar la carga equivalente que alimenta los modelos térmicos, por ejemplo en el estándar IEEE 57.91 o el ISD 6076-7, para calcular el factor de aceleración de envejecimiento, que es algo así como de la siguiente manera. F factor de aceleración de envejecimiento. Entonces, en el contexto de ultra alto voltaje, volviendo a nuestro ejemplo del proyecto del Smart Transformer, en el Changi Guquan, el control preciso de la carga es crítico. Un transformador de tipo Smart utiliza electrónica de potencia y monitoreo en tiempo real para suavizar los picos de carga. Si el FCD se mantiene controlado, es decir, bajo, mediante gestión activa,
la temperatura del punto caliente se mantiene cerca de la nominal, que es 98 grados Celsius a 110 grados Celsius, preservando la vida útil. Si el FCD sube drásticamente, el sistema de refrigeración debe actuar para evitar que el factor de aceleración supere la unidad. Entonces, un ejemplo así paso a paso de cálculo de envejecimiento. Supongamos un escenario operativo para un transformador de potencia donde, debido a un FCD alto, la temperatura del punto más caliente, que sería θ sub h, vamos por acá. Claro que es que yo he visto que algunas personas lo escriben así. θ sub h. Este transformador de potencia tiene un FCD alto y se estabiliza en un valor superior al de diseño. Entonces el objetivo sería calcular cuánto envejece el aislamiento en una hora de operación bajo estas condiciones comparado con su vida normal. Entonces los datos serían temperatura de referencia normal, que para efectos es 110 grados Celsius, según el IEEE de C57.91 para papel térmicamente mejorado. Temperatura de referencia normal, temperatura del punto de calor, que sería θ sub h, que es este θ sub h que tenemos acá, el ángulo de la cuestión. Y ese tiene que ser a 120 grados Celsius, ahí ya es la carga alta sostenida. Y la constante de envejecimiento. Entonces, ahí podría ser B, que podría ser 15.000, ¿no? Como, pongámoslo acá. Que es un valor típico para la energía de activación del papel en aceite. Entonces utilizamos la ecuación de Arrhenius para el factor de aceleración de envejecimiento. Es con doble A, bueno, yo la estoy poniendo mal. De Arrhenius. Se escribe Arrhenius. Entonces, F. De la siguiente manera. Ahora tenemos B, abajo tenemos 383 y esto es menos la fracción. Y aquí va a ser un huevo para convertir eso de Kelvin a Celsius, pero ahí miramos. Primero lo primero y ya después solucionamos los problemas de primer mundo. Θ más θ sub h, sorry. Más 273. Esa es como la operación ahí. Entonces, 383 es la temperatura de referencia en Kelvin, que es 110 grados Celsius. Más 273. Θ sub h, que es θ sub h más 273, es la temperatura real del punto de calor en Kelvin. Entonces tendríamos que hacer la sustitución de valores. O sea, o no, es que, claro, en estos casos, hagámosla así y yo después intento hacer como una simplificación a ver si la podemos hacer directamente en Celsius, porque pues para Kelvin tendríamos que irnos a vivir a Hawái. De las operaciones, paso 2. Ya tenemos las constantes, las variables, la cuestión, paso 1, sustitución de valores.
Entonces vuelve lo mismo. Y decíamos que nuestra constante B era la constante de envejecimiento, que puede ser 15.000, casi siempre es estándar. Entonces tenemos que nuestro factor de aceleración de envejecimiento $15.000 sobre 383 porque Kelvin, porque ajá, menos la fracción del envejecimiento entre 120 más 273. Y ahora viene el paso 2. Operaciones con los exponentes. Calculamos los términos individuales usando 4 decimales para precisión. Entonces el término 1 sería la referencia de 15.000 entre 383. Yo con mi calculadora científica porque ya me siento excluido de mi propia conversación. Esto no es justo conmigo. Un momento. Estoy viendo la viabilidad de graficar una piña con mi calculadora científica, lo sé. Pero, ¿qué hago? Así es. Entonces las operaciones con los exponentes. Término 1. La referencia sería ponerle que es fracción de 15.000 entre 383 que debiera darnos 39, 16, 45, 44, 30. Esto debería ser igual a 39.1645. El término 2, la operación sería la siguiente fracción. La constante de envejecimiento que se soluciona sumando el denominador que es 120 más 273. Entonces tenemos que es el factor de envejecimiento dividido ese valor, el ángulo de la cuestión de la temperatura en el punto de calor, y a mí me da que eso es 15.000 entre 393, 38.1679. Ahora ya tenemos nuestro paso 2. Ahora, paso 3. Resta de exponentes. Vamos aquí, ponemos esta vaina de la siguiente manera. La diferencia sería 39, 16, 45 menos 38, 16, 79. ¿Y cuánto nos dio eso? 39, 16, 45 menos 38, 16, 79 igual 99, 66. Claro, y como estamos en calculadora científica, aquí empieza la agonía, porque hay que ponerle punto o coma
Y tiene que darnos algo así como 0,9966. Y si debiera ser así. Paso 4. Cálculo del exponencial. Tenemos que nuestro factor de aceleración de envejecimiento es E elevado al resultado de la diferencia, que en este caso es 0,9966, y eso debiera ser aproximadamente igual a 271. Entonces, volviendo como a una explicación detallada, el resultado del factor de aceleración de envejecimiento como 2,71 significa que operando a 120 grados Celsius, el aislamiento del transformador envejece 2,71 veces más rápido que en condiciones normales. Y pérdida de vida real. Por cada 1 hora de reloj que el transformador opera a esta temperatura, pierde el equivalente a 2,71 horas de su vida útil de diseño. Entonces la condición de carga estimada por el factor de carga diaria baja es si el factor de carga diaria es menor a 0,5, en cuyo caso la temperatura del punto de calor, el punto caliente, es 95 grados, que es el θ sub h. El factor de aceleración de envejecimiento sería 0,25. Y como consecuencia en su vida útil hay una ganancia de vida útil, es que envejece 4 veces más lento. En la condición de carga estimada para un factor de carga diario nominal, que es aproximadamente 0,8, la temperatura en el punto de calor es de 110 grados centígrados. Vamos a ir poniéndole cada vez más temperatura. El factor para 110 grados centígrados, el factor de aceleración de envejecimiento, es de 1,00. Y eso es la vida normal. 1 hora perdida por 1 hora de uso. Ahora con sobrecarga, que es cuando el factor de carga diaria es superior al 1,0, casi siempre en los 120 grados Celsius, el factor de aceleración del envejecimiento o deterioro es 2,71. Y esto es una pérdida acelerada, reduce la vida útil drásticamente. Y ya la condición de carga estimada como emergencia o crítica es porque la temperatura del punto de calor, el θ sub h, está sobre los 130 grados centígrados, y en ese caso el factor de envejecimiento, de aceleración de envejecimiento, es de 6,90, es re alto. Y ahí pues ya es un riesgo, o sea, es un fallo inminente. O si no hubiera un fallo, si no hubiera un problema, la reducción masiva de vida de la cuestión, de vida útil. Entonces, esta relación le permite a uno como ver el ejemplo desde por qué es importante evitar monitorear el perfil de carga diario. Un FCD mal gestionado que eleve la temperatura a solo 10 grados puede reducir la vida remanente del activo a casi un tercio. Y sí. Yo creo que aquí queda una pregunta. Sí, creo que aquí queda una pregunta. Y no sé si tengamos suficiente tiempo para esto, pero yo creo que vale la pena revisarlo porque eso se vuelve útil. Em, sí, espérame un segundito, yo me sirvo un té y ya regresamos. ¿Cómo me puedo servir un té yo? Ay, Dios mío, estoy grabando la pantalla mal. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué estoy haciendo? Dios mío, yo soy ingeniero, esto no me puede quedar grande.
Pausa. Ya. ¿Cuál es el número de Euler y cuál es su importancia en la electricidad? Bueno, el número de Euler es una constante, se llama constante de Euler, aproximadamente 2.71828 Brox. Es la constante del cambio continuo. En ingeniería eléctrica aparece siempre que la tasa de cambio de una variable depende de su valor actual. Entonces, por ejemplo, cuando conectas un circuito de resistencia capacitiva o desconectas un circuito de resistencia inductiva, así como resistencia capacitor, resistencia inductor, el voltaje o la corriente no cambian instantáneamente. Buscan, entre comillas, buscan su nuevo valor siguiendo una curva exponencial que no saben que es decreciente, porque no saben que no van a encontrar más fuentes, sino que tenían inductancia, pero que se está agotando la inductancia y van a buscar el camino de menor resistencia, etcétera, 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 inversamente incrementándose. Entonces, la ecuación de descarga de un condensador, que es voltaje por tiempo, igual a voltaje sub cero por Euler. Como dice uno aquí, Euler en este aparato, creo que es exp. Sí, es el exp. Ah, claro, exponencial. Es que el tema con la constante de Euler es que en algunas calculadoras como esta se explica como función exponencial e a la x y se dice exp de exponencial. O sea, en ingeniería eléctrica es crucial y de hecho está incluida en el estándar IEEE de C5791 porque la degradación química del papel no aumenta linealmente con la temperatura, sino exponencialmente. Es decir, pequeños aumentos en la temperatura del punto caliente del punto de calor resultan en aumentos masivos en la velocidad de envejecimiento. Todo lo que uno hace con un exponente aumenta la velocidad de la cuestión. Entonces, exponencial o se encuentra como exp o como solamente trataba de decir eso, elevado a tiempo negativo dividido tau. ¿Cierto? Entonces, B0, pongámoslo acá, B sub 0 es el voltaje inicial, so far so good. Luego tenemos el tau igual R sí, que es la constante de tiempo. Y luego tenemos el factor de decaimiento, que es menos t, menos t dividido tau. Esto es entonces voltaje inicial constante de tiempo tau es constante de tiempo y función exponencial, número de Euler, constante e, función exp, como la quieras llamar, es el factor de decaimiento. Entonces, si tienes un condensador cargado a 100 voltios y tau es igual a un segundo, tau
es igual a 1 segundo. Al tiempo que sea t igual a 0, es decir, tiempo igual a 0, voltaje será igual a 100 voltios. Al tiempo t igual 1 segundo, voltaje será 100 entre... hagámoslo de una vez. Va a aumentar pongámoslo de 1 a 3. Entonces 0 sería t igual 0. Tenemos voltaje que es igual a 100 voltios. Luego, pero no es, a ver, t, vamos a 1 segundo, podría ser que voltaje es 100 ya entiendo. Creo que esto no lo pone como yo pensaba. Tiene muchas opciones de puntito. Qué bacano. Claro, pero no. Pongamos. Y ahí aparece nuestra constante. A la -1. Que digamos sea aprox 100 por 0.367, ¿cierto? Y si yo miro mi calculadora y me da mal, me corriges, no me pegas. Debería ser 36.7 voltios. Ahora hagámoslo con 3 segundos. T igual a 3 segundos. Voltaje sería que 100 ahora tiene la E le va a -3 y debería ser un resultado aproximado de 4.9 voltios, ¿cierto? Entonces, claro, y así se va descargando la cuestión. En corriente alterna, la constante, voy a decirlo otra vez para no parecer irresponsable. En corriente alterna, el número de Euler, la constante de Euler, la función exponencial, toda la vaina, es el puente entre la trigonometría, que son las ondas senoidales, y el álgebra compleja, lo que simplifica enormemente el cálculo de circuitos de corriente alterna mediante la fórmula de Euler. E igual, o sea, a ver, pongo acá. E a la J10, J teta mejor, J teta es el coseno de teta más J sin J seno de teta. Ponle título por acá.
cálculo de circuitos de alterna con la fórmula de Euler. Cálculo de circuitos de alterna con la fórmula de Euler, sí. Y en lugar de sumar ondas senoidales con desfases complicados, que sería, no sé, voltaje coseno de factor de potencia, usamos fasores rotatorios. Lo voy a escribir porque esto es importante. A ver. Sumar senoidales con desfases complicados. Senoidales con desfases complicados. Como por ejemplo el caso de voltaje coseno de factor de potencia en lugar de eso usamos fasores rotatorios. Fasores rotatorios. Y los fasores rotatorios serían, para el efecto de una fórmula, el voltaje Euler con exponente Joule dividido la cuestión. ¿Y por qué me quedó mal? Vamos a ver. Ahora sí. Esa es como la operación, pero sin entrar en mucho detalle, porque todavía no estamos por allá, pero las operaciones de suma, derivada e integral de senoides se convierten en simples operaciones algebraicas de exponentes. Por ejemplo, una corriente de I por T igual a 10 coseno de factor de potencia 30 se representa como el factor, miremoslo, bueno, corriente. Entonces, corriente de T que tuviera el valor de 10 coseno del factor de potencia de 30 grados se representa como, o sea, no lo voy a poner con igual, lo voy a poner con aproximado para que te acuerdes la próxima vez que vengas, no pienses, o sea, cuando mires este documento no pienses que es lo mismo, pero es aproximado a corriente igual 10 Euler J30 ¿sí? Entonces en la izquierda tendríamos que la corriente de tiempo sería 10 coseno del factor de potencia a 30 grados. Eso es ser en continuo o de otra manera como más complicada y sin la fórmula de Euler. En este caso sería en alterna. Y creo que incluso me atrevería, es que si me pongo a explicar todo eso y a darle la vuelta, va a resultar diciendo que la explicación de la fórmula de Euler aplica re bien. Y esas redundancias matemáticas, 10e a la j 30 grados. Si necesitamos calcular la impedancia o potencia,
manipulamos este fasor fácilmente y al final tomamos la parte real. La relación corriente-voltaje en una unión, la base de diodos, transistores, BJT y la electrónica moderna, es puramente exponencial. Hay otra ecuación que se llama ecuación del diodo Shockley. Ecuación del diodo Shockley. O sea, corriente igual a, incluso como la capa. Con la fórmula de Euler. B sub D dividido N B sub T. Y a esto se le resta 1. Sí, entonces con la ecuación del diodo Shockley, un pequeño incremento lineal en el voltaje del diodo, que sería voltaje sub D, es decir, donde dice voltaje sub D aquí abajo, B sub D, es el voltaje del diodo, provoca un aumento masivo exponencial en la corriente I. Esto explica por qué los diodos se encienden de golpe a cierto voltaje. En silicio es 0.7 voltios. Antes de eso la parte exponencial es diminuta, no es importante. Y después domina completamente. Entonces, pensemos como, resumamos de la siguiente manera. Transitorios, fasores, diodos y aislamiento. Entonces, ¿qué hace qué? ¿Qué haría Euler, la función de Euler, en el caso de los transitorios? Sería E a la menos T dividido tau. Y esto es la inercia natural. La inercia natural de la energía. Esta es la inercia natural de la energía, que esa es la que no desaparece al instante. Luego, en los fasores podríamos tener que Euler de teta, o sea, J teta, esta es la rotación pura. Y es el que transforma ondas en vectores giratorios. En el caso de los diodos, Euler estaría elevado al voltaje. Y en este caso es una sensibilidad extrema que representa que un pequeño estímulo, por minuto que sea, tiene una reacción enorme. Y luego tenemos que en el caso del aislamiento, Euler sería menos B, o sea, el exponente de Euler sería menos B dividido T. Y esta es la fragilidad térmica. El calor destruye enlaces químicos aceleradamente, y a medida que estos valores de exponente en el aislamiento varíen, la destrucción ocurre más rápido, más despacio, o 3 veces más lento, o cosas mucho más despacio, depende del diseño. Toda la vaina. Obviamente, uno podría preguntarse mil de cosas como cuáles son las aplicaciones de la función de Euler, de la función exponencial en el análisis de circuitos RLC.
Pero yo creo que eso está para después y eso es, no sé. Yo tengo unos documentos bacanos ahí, unas notas que tengo pendientes, pero están como en inglés y eso, entonces no sé todavía bien cómo, si hacerlo en inglés o en español. Vamos a ver si hacemos un poll y averiguamos qué va a pasar, pero eso será para una próxima ocasión. Nos vemos, ahora sí, chao.